Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Apenas 5 días el gobierno del cambio abandonará el poder y ese poder recaerá en un sentido, no sé si político, pero en un sentido y en un horizonte que promete radicalmente lo opuesto, tan radicalmente que una de las premisas es, por ejemplo, terminar con lo poco que se había construido a nivel diplomático con el África. Habíamos abierto algo así como 6 embajadas gracias a la insistencia y persistencia de la vicepresidenta Francia Márquez. Una vez más se quiere cortar el cordón umbilical de una historia que no nos hemos querido contar como colombianos, que rechazamos, pensando que el África es simplemente, como lo dijo en alguna ocasión mi invitado de hoy, un niño famélico muerto del hambre al lado de un potrero o de una sabana vacía. El África, obviamente, como nos lo va a contar hoy el antropólogo, maestro, amigo Jaime Arocha, a quien le doy la bienvenida a esta conversación pendiente. Muchas gracias. Empecé por ahí para preguntarte precisamente esas 2 embajadas, Senegal y Ghana, y esa historia que hace 30 años ustedes creyeron, o 35 años, cuando se promulgó la Constitución, esa historia que supuestamente íbamos a enriquecer para que los jóvenes y niños no solo aprendieran que habían llegado unos barcos con españoles, sino que habían traído unos pueblos esclavizados que tenían unas inmensas culturas, bibliotecas, pensamiento sofisticado, sensibilidad. No fueron animales lo que trajeron en barcos como se nos ha querido prometer en nuestro relato nacional. A ver, hiciste tu columna sobre las piedras y yo me senté a ver Chiribiquete. Y empiezo por ahí porque cuando enfocaron los tepuyes brasileños, también con sus petroglifos, mostraron un poblamiento que podría remontarse a los 50,000 años y mencionaron a África dentro de esa perspectiva. A mí eso me ha parecido siempre muy interesante desde que una vez en la biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología descubrí por pura casualidad un manuscrito de Donald Lathrop, el arqueólogo ya fallecido hace muchos años, quien sugiere un poblamiento de las Américas por vía africana alrededor de 3 cosechas: barbascos, algodones y calabazos. Y él le da la vuelta a la invención de la agricultura. Dice que la agricultura se inventó alrededor de la pesca y no de la cacería. Y hace una sugerencia de migraciones tempranísimas hacia las Américas. Entonces ese documental de Chiribiquete me dijo, pero aquí empieza, porque a Lathrop lo consideraron loco. Uh-huh. Lo descartaron completamente, está loquito, ¿cómo se le ocurre África? Y en ese documental precisamente aparece una posible ruta que tendría que ver con esa entrada amazónica, que es algo que con mi colega Nina y yo habíamos sugerido en 2 ocasiones. Entonces desde ahí algo muy importante, el poblamiento. Bueno, y después hay otras teorías, no me voy a poner a nombrarlas, pero hay otras teorías de llegada precolombina de africanos a las Américas. Entonces hay una historia por descubrir fantástica. Y Ghana para mí es especialmente significativa. Y ahí tomo una anécdota que es la de la camiseta de la selección de Ghana cuando jugó contra Colombia. Sí, es una camiseta blanca con hilos. Esos hilos son los hilos de Anansi, la araña traviesa, la diosa de la insumisión y del ingenio. Y ahí estaba en la camiseta. Anansi. Anansi o Anansi o Miss Nancy, uh-huh, dependiendo del sitio, porque entonces es una deidad que se viene del África, que tiene enorme sentido con respecto a la insumisión, porque es rebelde de por sí. ¿Sí? Y
Todas las historias que se cuentan de Ananse siempre vence a animales más poderosos, especialmente a Tío Tigre, a Taiga, como dicen en los raizales. Taiga siempre sale derrotado por los trucos de Anansi. Pero además ella les enseñó a los Ashanti a tejer las telas kente. Las telas kente son patrimonio de la humanidad inmaterial, declarada por UNESCO, y son las telas con las cuales Francia Márquez se vistió para anunciar su candidatura a la vicepresidencia y cuando asumió la vicepresidente. Y después siguió usándolas. ¿Qué son las telas kente? ¿Qué conocimiento contienen? Seda, algodón, una profunda simbología, ¿sí? Colores de esperanza, de alegría, los patrones que dibujan implican caminos que debe recorrer la gente. Por mucho tiempo fueron las telas de la aristocracia y se hacen en unos telares, cada franja es de máximo unos 20 centímetros, son telares más que todo de cintura. Y después esas franjas se pegan unas a otras y se forman los pañes con los cuales se viste la gente. Y ahora, pues, es decir, las telas kente son importantísimas dentro de la figuración de la moda africana. Entonces, siendo los Ashanti uno de los pueblos étnicos más importantes de Ghana, y llegados a las Américas en grandes números después del segundo ciclo de la minería del oro, es decir, cuando se inaugura la minería en el litoral pacífico y llegan por sus habilidades mineras, tanto en la extracción como en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esas historias de Anansi, paréntesis, me devuelvo, se hace la ombligada con Anansi. ¿Sí? ¿Qué consiste? La ombligada tiene 2 pasos. El primer paso es que se entierra la placenta del niño que llega, más que todo en las áreas rurales, se entierra con un árbol. Y ese árbol se llamará mi ombligo y de ahí en adelante el nene o la nena que empieza a crecer estará hermanado con el medio ambiente, la naturaleza. Y después viene otra ombligada que es cuando se desprende el cordón umbilical. Y entonces la heredita se cura con los polvos cuyas cualidades el padre y la madre quisieran ver realizadas a lo largo de la vida del niño. Entonces, la ombligada con Anansi es muy importante porque están obligando con la rebeldía. Yo había pensado que eso había desaparecido. Acabo de llegar de Huapi y una de las líderes allá me dice, pero si aquí obligamos con Anansi. Los huevos de Anansi. El problema es que está desapareciendo la araña, porque desaparecen las construcciones de madera y entonces en el cemento no pega tanto. Pero esa tradición de las obligadas involucra todo el litoral pacífico, parte del litoral caribe, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, todo lo que llamaríamos Anansi Land o Creole Land, es decir, Jamaica, Barbados, Islas Caimán, a la vuelta a Surinam y hasta el sur de los Estados Unidos. Entonces se involucra no solamente esa tradición, sino también las historias de Anansi, las historias de este ser astuto que vence a los animales más grandes de manera sistemática. ¿Y cuál era la ilusión? Pues, a ver, las academias de varios países africanos son absolutamente maravillosas. Nigeria tiene una academia moldeada por Oxford y Cambridge. Senegal por la Sorbona. ¿Sí? Ghana también. Entonces, ¿qué era desde el punto nuestro de la academia? ¿Qué era la ilusión? Profundizar en historias que están por contar. ¿Sí? Porque los archivos, muchos de los archivos están allá. No en España, sino allá. Entonces, para poder entender la totalidad de la trata, pero además de la trata, las raíces tempranas de la resistencia.
¿sí? Porque no estamos hablando de unos seres que permanecieron impávidos ante la pérdida de la libertad, sino que hicieron la resistencia por todos los medios posibles. Tú has insistido mucho en eso y dices que ahí hay una especie de posibilidad de encontrar también cuál es la fuerza de la posible inclusión decidida de estos pueblos diversos que llegaron y que se concentraron en estos lugares a través de los palenques, de los cimarronajes, de esas primeras rebeldías que fueron muy anteriores a las de los que consideramos hoy nuestros próceres o en todo caso padres fundadores como república. No solamente tempranas, sino muy extendidas. Es decir, a medida que avanza la investigación sobre el cimarronaje, prácticamente el país se llena de cimarrones. Sí. Cimarrones, para la gente, ¿lo puedes explicar? Pues se llamaba de una manera despectiva, ¿no? Ganado cimarrón el que se iba, el que se fugaba. Y en este caso los cimarrones son aquellas personas que no aguantaron el haber perdido la libertad y entonces por diferentes medios empiezan a subvertir el sistema esclavista. Uno es el cimarronaje armado, ¿sí? Directamente esas personas que se apalencan, es decir, forman aldeas fortificadas mediante estructuras de madera y otros materiales, y ahí se afincan para ejercer su autonomía después de haber escapado del puerto de Cartagena. O, muy importante, todas las prácticas mágico-religiosas que realizaron en contra de sus esclavistas. Y entonces de ahí la importancia de la represión que se origina por el Tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena, que pues el libro Chango el Gran Putas lo trata muy bien, pero también Alfonso Múnera, a quien tú invitaste, tiene cosas muy interesantes sobre ese periodo. Entonces, por eso es tan lamentable esa ruptura, cuando empezaba a abrirse una posibilidad. Pues y en el caso de Sudáfrica, pues estaba Charo Minas Rojas, que es pues una de las lideresas más importantes del movimiento afro. En Senegal, Claudia Patricia Rosero Lavey, que es una académica pues muy respetada, y bueno, no me acuerdo ahorita todos los nombres de los embajadores, pero era gente muy cualificada que pues empezaba a abrir posibilidades. En Etiopía, por ejemplo, el interés por la domesticación de semillas. Ellos están produciendo unas semillas de trigo inmunes al clima. Entonces el interés de Francia Márquez era ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muestre a ver, exploremos. Kenia, pues toda el consenso que hay allá internacional sobre la defensa de la biodiversidad. Pues Sudáfrica, pues digamos el templo de la liberación en contra del apartheid. En fin, cada país tiene una característica importante que ahora pues queda en puntos suspensivos, ¿no? Una vez más, el racismo, la racialización se impone sobre la posibilidad de reconocer esos sistemas culturales que creo que serán definitivos en la posibilidad de una reconciliación, de entender todo eso que llevan ustedes tanto tiempo estudiando, tú con Nina, cuando él dice Nina, es Nina S. de Friedman o Nina Sánchez de Friedman, una enorme antropóloga sobre la que ya hablaremos más adelante. ¿Cómo es la caracterización de esos sistemas culturales afro que aparecieron solamente como un artículo transitorio en la Constitución de 1991, a los que no hemos cumplido la promesa, insisto, después también de la Ley 70 de 1993, de incluirlos en nuestra propia educación, en nuestra propia consideración, porque no sabemos nada? ¿Cómo son esos sistemas culturales que funcionan en el país, en los diversos enclaves de habitación? Obviamente hay afrocolombianos en todas partes, pero digamos, en gracia de discusión hay enclaves como el Pacífico, los Montes de María, el Caribe, la insularidad,
La Guajira. La Guajira. Cada vez más importante la Guajira a medida que se recupera esa historia. Bueno, para mí es muy importante la contribución de Manuel Zapata Olivella en el sentido de haber resaltado eso que se llama el muntu, que está entre religión y epistemología, cuyos principios básicos son la unidad que forman los vivos con sus antepasados, vivos y antepasados con el medio que los rodea, con la naturaleza, y luego la deificación de la naturaleza, otorgándole a plantas, minerales y animales capacidades de emoción y de comunicación con los seres humanos. En ese sentido, de acuerdo, por ejemplo, a la recapitulación que está haciendo Michael Nolan sobre los pensamientos acerca de los seres sintientes, pues nos estamos dando cuenta que esa naturaleza es dialogante, que los árboles tienen formas de comunicarse. Entonces el muntu se anticipa a descubrimientos contemporáneos. A descubrimientos contemporáneos que son fundamentales para el combate de la policrisis. Entonces, materializado eso en lo que nosotros hemos visto, pues es fascinante. Porque hay una relación fraternal con el medio ambiente. Cuando digo hay, habría que poner unos puntos suspensivos. Hay lugares donde se está perdiendo eso. Después explico la razón. Pero esa ceremonia de obligada, por ejemplo, es un hito en la fraternización del niño y la niña que nacen con su medio ambiente. Es decir, usted está emparentado con esa naturaleza y va a ser la lección a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, esa persona automáticamente se convierte en defensora de su medio ambiente. Pero luego están las prácticas cotidianas, digamos, de respeto. A mí me ha conmovido la investigación de un exalumno que es Carlos Andrés Mesa en el Bajo Atrato acerca de los hormigales y las hormigas. La tierra de hormiguero es un abono excelente y se ha usado principalmente para construir las llamadas azoteas o azoteas de las mujeres. Esas azoteas es el lugar, a ver, si la mujer ¿qué es una azotea? Es una plataforma donde se pone una canoa vieja y ahí es donde ocurre la agricultura femenina. Perdón que haga este paréntesis, pero no sé si de golpe la audiencia conoce. No. Ahí en la azotea, no todos. En la azotea, esa mujer va con sus niñitos y niñitas al monte, recoge tierra de hormiguero, la pone dentro de esa canoa vieja y divide la siembra entre aliños para la cocina, plantas medicinales, plantas mágicas. Y cuando esté esperando bebé, pone, por ejemplo, una semilla de coco. Barriga y semilla crecen al tiempo y cuando ella da luz, ese coco se siembra con la placenta. ¿Sí? Entonces, esa tierra de hormiguero, en el estudio que hicieron Arroyo y demás sobre esa tierra, es de una fertilidad enorme. Pero entra en crisis. ¿Por qué? Por la dispersión de la coca. Coca, fumigación, desaparición de los osos hormigueros, cantidad de hormigales que empiezan a afectar a los cultivos, fumigación y empieza una crisis muy grande. Entonces, Carlos Andrés descubre un agricultor, posiblemente son más, pero está trabajando con uno, que empieza a hacer una especie de domesticación de los hormigueros. ¿Sí? Deja que crezcan e identifica el hormiguero invasor de su terreno, por ejemplo, árboles frutales. Y lo que hace es extraer a la reina, la lleva a otra parte y la siguen las obreras y los soldados. Pero eso tiene una dimensión espiritual. Porque para hacer eso, tiene que tomar
una botella rezada. Y esa botella rezada la ha elaborado un médico raicero o una partera con los elementos que sean los antídotos de la mordedura de la hormiga. ¿Sí? Entonces casi que están domesticando las hormigas para optimizar la producción de tierra de hormiguero, que en este momento se vende carísima en el mercado de Quibdó. Dos productos: tierra de hormiga y hojarasca. La hojarasca que queda al lado de los ríos cuando inundan también se vende porque es un excelente abono. Pero tiene otra dimensión. Y es que la gente Fon del reino de Alada adoraba a las hormigas. ¿Sí? Y consideraba que los hormigales estaban poblados por la gente asisa, que era diminuta. Y esa gente que cuidaba el interior de los hormigales eran los poseedores de la sabiduría de la curación. Entonces vuelve a haber como una orientación cognoscitiva profunda que explicaría, digo yo, si se profundiza la investigación, explicaría la veneración contemporánea por los hormigales. Entonces son unos sistemas muy particulares donde, insisto, hay una hermanación muy grande, una fraternización muy grande con la naturaleza. ¿Cómo están desapareciendo? Como ya dije, el cultivo de las matas de coca. Lógicamente, el arrasamiento de la selva para la agricultura de la palma, que me tocó viajar desde Apartadó hasta Río Sucio en carro hace poco, y allá no hay selva, unas planicies de palma africana, piña, teca, ganado y búfalos. Pero toda esta cosa tradicional de eso desapareció, ¿no? Completamente. Y en el caso que acabo de regresar de Guapi, de un ejercicio de defensa de la biodiversidad, fue escandaloso ya el impacto de las retroexcavadoras. Es decir, la invasión de retroexcavadoras es monstruosa y la destrucción es brutal. Yo he contemplado el proceso desde el inicio hasta que quedan los huecos. El inicio del proceso es mediante bombas de alta presión que se disparan en contra de la selva. Así a alta presión. Saltan animales, saltan plantas, salta todo. ¿Sí? Después métale maquinaria, limpie todo eso y empieza esa excavación. Empieza. Una señora que estaba en el taller que yo asistí en Guapi contaba que le llegaron a su finca sin pedirle permiso. Y cuando fui a protestar, los tipos le dijeron: entonces indemnícenos porque nosotros ya hicimos una inversión aquí. Para sacar la máquina, indemnícenos. Pues, ¿qué podía hacer ella? Dejar. Entonces, ahí hay una cosa gravísima. Los pozos que dejan, que son horribles, son unos huecos profundos de arena, roca, y llenos de unas aguas verdes, malolientes, contaminadas de mercurio, de cianuro, en cuya superficie empiezan a aparecer larvas de mosquitos transmisores de malaria, dengue. Es una tragedia. Y los regímenes de trabajo que están imponiendo los retreros, mira, uno inmediatamente piensa en la obra de Salgado sobre los mineros. Sebastián Salgado. ¿Sí? Donde están casi desnudos. La sal de la tierra. Exacto. Donde están casi desnudos, mal alimentados. No, es decir, esto de la extracción es algo monstruoso. Tú nombras a Manuel Zapata, Olivella, y nombras el Muntú, y hay una idea que me interesa mucho, y es
la idea de ese diálogo que se produce generacionalmente entre personas como Manuel, como Delia, su hermana, como Aquiles Escalante y como Nina Sánchez de Friedman, que fue o tu maestra, tu mentora, tu amiga. ¿Cómo es ese diálogo y ese diálogo también qué es lo que va a producir que yo creo que es tan importante para el país y que al fin y al cabo es el que nos ha permitido conocer esos sistemas culturales y que pervivan de alguna u otra manera entre nosotros a pesar de seguirlos sometiendo a estas formas de violencia de todos los órdenes? A ver, yo conocí a Nina en el primer Congreso de Cultura Negra de las Américas de 1977, al cual convocó Manuel Zapata, y que ya por fortuna ha sido objeto de una divulgación, de recuperación de materiales y divulgación fundamental. Hay inclusive una muchacha de apellido Martán, sobrina de Elías Martán, que ha hecho una labor extraordinaria. Yo la conocí ahí y empezamos trabajando una cosa muy distinta que fue la historia de la antropología colombiana. Porque en ese momento como que empezaba a cambiar el ejercicio. Empezábamos a salir del sectarismo propio de los años 60 y se empezaba a validar, por ejemplo, se empezaban a validar los posgrados en la universidad. Sí, cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, en 1985, todavía lo importante era la docencia y no la investigación. Entonces con Nina empezamos a mirar que eso cambiaba. Y entonces hicimos una investigación sobre la historia de la antropología. Y de esa investigación salió el libro Herederos del Jaguar y la Anaconda. Eso se debió a una llamado de conciencia de Carlos Valencia. Porque él dijo, mire, estamos pasando una crisis muy severa con respecto al movimiento indígena. Ustedes que están haciendo la historia de la antropología, ¿qué pueden decir? Y podemos decir muchísimo. Entonces pedimos autorización para torcerle el brazo a la investigación y empezar a sacar la etnografía que estaba contenida en las entrevistas y en los documentos que nos habían entregado nuestros entrevistados, tanto extranjeros como colombianos. Y de ahí salió Herederos del Jaguar y la Anaconda, con un proyecto importante de recuperación de parte de los archivos fotográficos del Instituto Colombiano de Antropología que no habían sido publicados. Inclusive que había negativos de formatos que ya no se usaban. Y ahí el concurso de Abdu El Hayek fue formidable, porque él nos ayudó en el cuarto oscuro. Entonces ese libro original pues es muy valioso porque contiene esa recuperación. En ese periodo empieza a hablarse de etnodesarrollo, pero etnodesarrollo solamente para los indígenas. Y ya en el trazo de la historia de la antropología nosotros veíamos el déficit de estudios sobre la gente afro. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué el etnodesarrollo no se aplica a la gente negra? Y entonces escribimos un proyecto que se llamó Etnodesarrollo de Grupos Negros en Colombia, con financiación de la FOR, Interamerican, los canadienses y Colciencias. Y visitamos los 2 litorales e hicimos pues esa etnografía que se llama De Sol a Sol, ¿sí? Que fue poner... A ver, es que en ese momento pasaba una cosa muy seria. Yo distinguiría a los intelectuales afro que Francisco Flores tú sabes muy bien que tú ayudaste en esa edición, ¿verdad? Los intelectuales, pero la gente del común estaba en otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? Con una autoimagen muy desfavorecida, ¿sí? Que estaba leyendo anoche a Dubois, y él habla de eso, esa doble conciencia de la persona que logra la libertad pero sigue atada a una cantidad de esquemas de sujeción difíciles de romper.
Entonces pensamos, porque nosotros hicimos Herederos del Jaguar Anaconda tratando de romper la jerga académica. En ese sentido, Juan Carlos Esguerra fue importantísimo, porque llegábamos y él decía, aquí esto qué quiere decir, que lo entienda la gente allá, esto no lo entienden sino los de su clase. Entonces hicimos De Sol a Sol con el mismo espíritu, con la idea de que quienes lo leyeran valoraran su tradición. ¿Sí? Eso suena un poco condescendiente, pero yo creo que en ese momento fue muy importante. Y me acaba de pasar una cosa que me da la razón, y es que estando en Guapi, no menciono el nombre de la persona porque no tengo autorización, pero es un gran maestro. Veníamos de uno de los talleres y nos había llevado un mototaxi a mi esposa y a mí y a Sofía González, y este maestro se había ido a pie desde el sitio de las reuniones, pero llegamos a tiempo, al mismo tiempo. Y yo vi que él me quería decir algo. Sacó el teléfono, me mostró, este es mi papá. Perdón, este es mi abuelo. Mi abuelo era azul de tanto negro que era. Y fue humillado, discriminado, y mi padre también, hasta lo último. Y yo tengo que darle gracias por De Sol a Sol, porque yo entendí el valor de nuestra gente. Me conmueve porque me abrazó. Y yo sentí que tal vez no había sido condescendencia, sino tal vez un aporte. Y pienso en otras personas que han corroborado que esa presentación digna de las culturas, sobre todo el litoral pacífico. Y claro, Palenque, el capítulo en ese libro de San Andrés Providencia, Santa Catalina, es muy bueno. Yo pues admiro la maestría de Nina para haber escrito un artículo con tantos vínculos globales, digamos. Pero entonces ese libro fue así, y eso fue lo que nos puso a trabajar juntos. ¿Y cómo era la conversación de ustedes con intelectuales como los que yo mencioné, con Manuel Zapata en particular, que ya habían hecho un trabajo en los 40, 50? Ustedes eran intelectuales en todo caso, académicos, sí, intelectuales e investigadores en todo caso blancos. Al fin y al cabo ahí hay una relación por descifrar. Hay algo que dice Nina en alguna de sus entrevistas y de sus intervenciones, y es: quizás la cultura consiste en entender que esas relaciones se produjeron por vía también, por ejemplo, de sus propias hijas, que al llegar a los lugares jugaban con otros niños y entonces en Palenque y San Andrés. Exacto. Pero ustedes, ¿cómo llegaron a ese congreso, que fue tan importante del año 77, y cómo son recibidos por estos otros intelectuales? Muy bien. ¿Cómo empieza a haber una relación? Muy bien, muy bien. Yo me confieso en este momento muy ignorante en ese momento. Sí, y de ahí en adelante, yo iba a estudiar en Columbia University la gente negra, pero el profesor Skinner, quien era el que dirigía el área, lo habían nombrado embajador en Nigeria, y entonces el área había quedado vacía. Entonces yo trabajé con otros profesores que habían abordado el problema de la llamada guerra primitiva, como Andrew Vaida y Marvin Harris. Entonces me fui por ese lado y yo hice mi tesis doctoral en el Quindío, la investigación en el Quindío sobre, digamos, la ecología de la violencia. Entonces, pero cuando regresé de los Estados Unidos me vinculé con la zona plana del norte del Cauca, y entonces ahí la experiencia fue de otra manera, fue cara a cara con la gente negra, y eso coincidió con el Congreso, ¿sí? Y ahí pues empiezan las conversaciones con Manuel, con Aquiles Escalante no tanto porque él estaba en Barranquilla, ¿sí?
Pero con Manuel lo visitamos muchas veces en su casa. Él fue un crítico del libro de Sol a Sol. Dijo, nunca se ha debido llamar de sol a sol, sino de luna a luna, porque era de luna a luna que se hacía la resistencia. Ujú. Bueno, ya era tarde. Estuvimos también juntos en todo el proceso de como la palohistoria del Ministerio de Cultura en Quibdó. Estuvimos en el Patía con ocasión de un congreso que organizaba a la Ix Valencia en Popayán sobre la poesía afro. Entonces fuimos con Manuel a una finca de ella, donde yo por primera vez vi un alambique de biche, digamos, danzas preciosas, por primera vez vi. Y pues ese diálogo era duro, ¿no? Era intenso, de mucho apuntar e irse para la casa a leer. Pues en los conocimientos de la literatura afro-norteamericana de Manuel. Pues, eso era extraordinario. Entonces ahí yo pues todavía estoy en deuda con eso. Pero es que también Nina y yo hicimos una cosa. La preocupación nuestra era, no sé, pensando en esa noción de Milán Kundera, de que las tesis están en las bibliotecas y solamente hablan entre ellas y no salen. Eso nos impactó mucho. ¿Qué hacemos con el lenguaje? Y entonces éramos de la Unión Nacional de Escritores. Y entonces organizamos con la Unión Nacional de Escritores un intercambio en la Biblioteca Nacional, en donde los escritores de novela y poesía nos hablaban de sus estrategias de escritura y los científicos sociales hablábamos de lo que hacíamos nosotros, con una idea de fertilizarnos mutuamente. Eso fue muy bonito. Eso culminó con la traída de Eduardo Galeano, que ahí se estrechó la amistad de Galeano con Orlando Fals. En la biblioteca Luis Ángel Arango fue esa. Uh-huh. No en la Nacional, sino en la Luis Ángel. Eso. Entonces ahí había ese intento de porosear los límites de nuestro quehacer y tratar de fertilizarlo con el quehacer de la gente de la literatura. Pero una cosa es los estudios culturales, académicos, la discusión, digamos, sobre lo cultural, y otra, o más bien, parte de lo mismo para Manuel y para muchos, la política. Y la política no ha terminado de descifrar por qué esta forma de exclusión sistemática sigue vigente, incluso con un relato que quiere hacer carrera hoy, es que la Constitución del 91 fue amplísima para todos, y uno sigue viendo que para la gente afro y negra no fue cierto. No se cumplió el mandato de esa Constitución, a pesar que 2 años después ustedes también contribuyeron a la escritura de la Ley 70 de 1993, y que me gustaría, por supuesto, que explicaras cómo fue ese trabajo. A ver, es que tu pregunta me hace pensar en 2 momentos. Uh-huh. Nosotros terminamos de Sol a Sol y la idea era arrancarle las páginas y convertirlo en cartillas que se distribuyeran por las escuelas en Colombia. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho pruebas de lectura y apenas veíamos que alguien se dormía, pues cortábamos y reescribíamos. De todas maneras, creo que el lenguaje sigue siendo pesado en ese libro, pero en la siguiente etapa, que era llevarlo a las escuelas, no se pudo realizar. ¿Sí? Ese mayor contacto con las comunidades no se pudo hacer, porque digamos que ese diálogo fue productivo, pero se corta en 1988-89, que es cuando empieza el movimiento en pro de la reforma constitucional. Uh-huh.
Es decir, está el proceso de paz con el M-19. Yo estuve 3 veces en Santo Domingo discutiendo precisamente con los comandantes del M sobre la gente negra. ¿Sí? Y de ahí, de esos diálogos, yo fui con Pilar Rueda, que era mi alumna, Marta Martínez, se me olvida, eran como 5 estudiantes que nos fuimos a los diálogos. Estuvimos en 3 ocasiones. Y de ahí salió un texto que se llama Hacia una nación para los excluidos, en donde se propone que si hay reforma constitucional sea incluyendo la territorialidad de la gente negra. Uh-huh. Eso lo divulgamos también en comunidad, de tal manera que en un momento dado la propia organización afro se apropió de ese texto. Y en eso que fue la asamblea preconstituyente, que Carlos Rosero hizo una exposición totalmente basada en Hacia una nación para los excluidos. Entonces, Carlos, ministro de la Igualdad. Sí, correcto. Uh-huh. Pero es que él fue alumno mío también. Sí. Carlos fue alumno. Y pues colaboramos en la elaboración de la Ley 70. ¿Sí? Porque una de las cosas críticas de la Ley 70 es que para varias agencias del Estado la gente negra estaba clonando el movimiento indígena de una manera manipulativa, alegando que no existía una cultura afrocolombiana distinguible. Uh-huh. ¿Sí? Y en varias sesiones de la comisión llevaron antropólogos de muy densos estudios a que demostraran que no había culturas afrocolombianas. Bueno, eso es un clásico, ¿no? Es una forma clásica de imponer el borramiento. Bueno, pero entonces Pastor Murillo y yo en la comisión asumimos la responsabilidad de documentar el origen de las culturas afrocolombianas en el contexto de la resistencia contra la esclavitud. Entonces hicimos una tabla de cimarronajes, cimarronaje armado, cimarronaje religioso, etc. Y así militamos, digamos, uh-huh, en el sentido de que los preámbulos de la ley incluyeran esa diversidad cultural negada. Entonces, pero, es decir, tú tienes razón en que la simetría persiste. Persiste la simetría. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes no hay estudios sobre los afrocolombianos. En la Universidad Nacional le falta mucho. Sí, en la Universidad del Cauca me parece que ha avanzado muchísimo con Axel Rojas. Pero en los Andes sí está Amanda Hurtado, ¿no? No, van a dar un curso, mi exalumna Sofía González por primera vez va a hacer un curso para el pregrado, ahora el semestre entrante. Yo dicté algo al mismo tiempo que hacíamos la exhibición de los velorios, cuando con Claudia Steiner estaba de directora. Y en los colegios nunca ha habido, ¿no? En la educación primaria y secundaria. Sí ha habido, pero es una labor heroica. ¿Sí? Sí ha habido. María Isabel Mena, por ejemplo, fue importante en eso, antes de que se fuera para el Valle. María Isabel Mena. Hay otras personas cuyos nombres se me irán ocurriendo, pero nosotros en la Nacional montamos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para maestros del distrito. Uh-huh. Y durante 2 años tuvimos ese curso. Formamos un centenar de maestros y maestras, incluyendo viajes a terreno, y hay maestras de ese grupo que siguen jalando con la enseñanza de la historia,
la presencia de los africanos en las Américas y demás. Hay una profesora que se ha especializado en poesía africana para sus alumnos, que siguió trabajando en eso, pero esas acciones son puntuales, ¿sí? Son de individuos, maestros y maestras que jalan con la cosa, pero oficialmente un envión sistemático con voluntad política ha hecho falta. Lo mismo que sucede con la reglamentación total de la ley, ¿no? ¿Por qué no cuentas un poco, después de la Constitución, por qué se plantea la Ley 70 y qué es para miles de personas que ven el programa y que quizás no sepan en qué consistió los logros y los alcances de esa Ley 70 que es tan importante? Bueno, a ver, Nina de Friedemann hizo una contribución fundamental sobre todo para el litoral pacífico, que fue lo que se han llamado los troncos, es decir, las grandes parentelas de familias extendidas que son tremendamente conscientes de sus genealogías y que las trazan a ancestros fundadores. Entonces, de haber sabido que me preguntabas si hubiera traído los esquemas de Nina, donde hay un ancestro fundador y se derivan familias que ejercen una territorialidad. Y ella descubre una cosa muy importante, que la territorialidad que ejercen ellos oscila entre ejercicio individual de la territorialidad y ejercicio colectivo. Uh-huh. El individual es la pequeña chagra donde tiene la pequeña chagra, la azoteíta de la señora, donde están sus hierbas medicinales y sus aliños, ¿sí? Está eso, está la minería individual, y esto se va ampliando a incluir la minería colectiva, de la parentela colectiva, ¿sí? Entonces, esa noción fue importante para comprender la particularidad del ejercicio territorial de la gente negra, que no era igual al de los indígenas. Entonces, eso se reconoce porque eso que dice Nina, los otros dicen, sí, claro, yo lo tengo en mi comunidad, ¿verdad? Y entonces empieza a encauzarse hacia una redacción en la Ley 70. ¿Sí? O en la protoley, digamos. ¿Sí? Porque ¿cuál era la debilidad que sufrían estas personas? Que carecían de titulación, carecían de legitimidad ante el Estado, y en cualquier momento pues venían y les decían, vamos a hacer el ferrocarril por aquí, usted, lo nacional es más importante que lo local y ustedes pues los desplazamos o lo que sea. Entonces la Ley 70 logra primero el reconocimiento del carácter colectivo del dominio de esas comunidades, ¿sí? Logra identificar la particularidad del el microejercicio político en la administración de esos territorios concretos, ¿sí? Y logra también la particularidad del manejo ambiental. Entonces, es una ley que legitima por lo menos 3 pilares: ejercicio territorial, cuidado del medio ambiente y ejercicio político. Por eso, originalmente en la ley, en las discusiones sobre la Ley 70 se habló de palenques, no de consejos comunitarios, pero el gobierno no aceptó la noción de palenques, ¿sí? No le gustó en la memoria. Ahora, quedan todavía por reglamentar lo que tiene que ver con la noción de desarrollo que está implícita allí. Etnodesarrollo, llamas tú. Etnodesarrollo, es decir, lo que Bonfil Batalla definió como el desarrollo ajustado a la historia propia, a los logros propios, y que puede no tener que ver con las nociones de desarrollo nacional, ¿sí? Entonces, y la Ley 70
Yo creo que le ha faltado pedagogía, a pesar de que hubo un periodo muy largo, sobre todo en que el proceso de comunidades negras, cuyo artífice ha sido Carlos Rosero. Pero yo creo que ha faltado explicar eso, y explicar sus razones históricas y demás, porque en un principio la ley 70 tuvo reacciones negativas dentro de las propias comunidades. Cuando nosotros hicimos trabajo de campo en el Baudó, eso de lo colectivo no sonaba. Eso es comunista. No. Pero sí es lo que tienen ustedes. Entonces, había que hacer la reflexión del parentesco entre eso colectivo definido en la ley y eso que ellos ejercían. ¿Sí? Lo familiar. Digamos. Exactamente. Entonces, la importancia es reconocer esa particularidad que empieza por el litoral pacífico, y un reclamo legítimo es que el litoral caribe no queda tan resaltado en la ley, pero posteriormente se empiezan a hacer ajustes de tal manera que empezó a ser posible identificar territorios colectivos en el Caribe, constituir consejos comunitarios. La Guajira es un ejemplo magnífico de eso. Sí, has insistido. Cuéntanos un poco de la Guajira, que tú dices que cada vez es más importante. Porque no se reconocía. Ya, en la Guajira no había afrocolombianos. Es decir, yo no quisiera echarle la culpa a Manuel, pero la noción de trietnia se vuelve muy popular y tiene la ventaja de que reconoce un mestizaje importantísimo, pero por otra parte ese mestizaje oculta. Claro. ¿Sí? Y entonces esos palenques no habían sido identificados porque como somos triétnicos, ¿no? Y empieza a verse que sí, que había habido unas comunidades que llevaban años empalencadas, digamos, cimarronas, ¿sí? Y empiezan a reconocerse. En convivencia con los guayú, digamos. Exactamente. Exactamente. Cuando yo fui evaluador de concertación, de los proyectos más interesantes eran los proyectos afroguayú para trabajar con esos palenques. Tabaco, por ejemplo. Trabajar con esos palenques y validar su historia, validar su ejercicio territorial y de cierta manera equilibrar con la visibilidad que sí habían tenido los indígenas guayú. Y eso sigue pasando. Sí, repito, la menciona mi alumno Carlos Andrés Mesa, porque él ha trabajado con gente de palenques de La Guajira. Todo esto del Arroyo Bruno, por ejemplo, él lo ha trabajado con las organizaciones palenqueras. ¿Sí? Y lo mismo en el Bajo Magdalena. Ahí el trabajo de la Universidad del Magdalena es muy importante, de identificar comunidades que tienen su dominio colectivo, que tienen sus organizaciones ancestrales que deben ser reconocidas. Estas culturas van a ser definitivas, me parece, en el momento que estamos por afrontar, insisto, frente a un sentido que quiere otra vez entronizar una nueva cultura, en gracia de discusión eso de nueva, pero en todo caso una cultura que esté pensada sobre todo desde el evangelismo, el cristianismo, incluso contra el catolicismo, que hay una nueva tendencia muy clara. Y a mí me gustaría que terminaras con unas reflexiones 5 décadas después de que tú empezaste a trabajar con las culturas afro, palenqueras, negras, raizales, afrocolombianas de este país. ¿Cuál es tu mirada sobre eso que hemos conseguido reconocer y sobre eso que no hemos podido reconocer? Pensando, por ejemplo, en la figura de Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro de este país, y quien encarnó, a mi manera de ver, de manera muy dolorosa y muy fuerte y muy compleja, el ataque de toda una sociedad que no deja de racializar, de burlarse, de no entender culturalmente a esos otros, sobre todo en los enclaves andinos blanco-mestizos. María Fernanda Cabal mandó calcular la huella de carbono que habían dejado los viajes de Francia al África. Hágame el favor. ¿No es eso
de una mezquindad infinita. Cabal heredera de los grandes hacendados de las plantaciones esclavistas del Valle del Cauca. Por eso. Entonces sí, ella hizo una labor heroica. Una labor heroica. En noviembre del año pasado, ella radicó el borrador de articulado de la reglamentación de la Ley 70 y me temo que eso quedó empantanado en las comisiones consultivas. De ahí que ella, según he leído yo, esté proponiendo revisar esas comisiones a ver cómo se destraba esa burocracia, que en este caso resultó perjudicando a la Ley 70. Pero yo te digo una cosa, a ver, aquí en las comunidades ya hay un roce entre evangélicos y católicos. Y me parece grave que eso se profundice. Eso lo ves tú, por ejemplo, en las ceremonias fúnebres, cuando las señoras sabias están cantando los alabados y entonces irrumpen los evangélicos y empiezan a sabotear los cantos. Es muy agresivo. Y también la descalificación, ¿no? Son prácticas de brujería, demoníacas y demás. Entonces me parecería terrible que eso se acelerara regionalmente. Pero del otro lado, yo acabo de regresar tanto a haber estado con los indígenas en Vera en mayo como con las comunidades afro del Cauca. Y hay un propósito de defensa de lo alcanzado. Sí, yo creo que tú has usado el término de una esperanza militante. Uh-huh. Ahí hay una esperanza militante que yo no creo que va a ser muy fácil de doblegar. Sí, y en ese sentido, entre los Embera yo vi unidos en su lucha tanto a los evangélicos como a los católicos. Sí, pues ahí que vamos a defender nuestro territorio, porque esto de la vía férrea puede ser gravísimo. Sí, el canal interoceánico que pretende Sí. construirse desde hace también 30 años en territorio. Desde el siglo XVII. Bueno, pues, es impresionante. La discusión política contemporánea Sí, desde correcto. que Samper estaba como presidente. Sí, claro. Y ahí la idea es borrar la consulta previa, libre e informada. Sí. Entonces, porque ahí sí pasa el ferrocarril, ¿no? Pero es una obra yo estuve mirando eso y no más la dimensión de remoción de tierras, lodos, rocas, lo que hay que dinamitar en la serranía del Baudó es una cosa tremenda. Ahí la disrupción territorial de indígenas y afros es monstruosa, monstruosa. Y la gente no soltamos. Nosotros defendemos nuestros derechos y lo que pase, pero fue muy, muy, muy esperanzador estos 2 últimos viajes porque pues revelaron algo que no es tan perceptible aquí en la ciudad y es la gente decidida a defender lo que han logrado desde que esto se volvió nación multicultural y pluriétnica. Ellos no se lo toman a la ligera, sino de verdad. Nosotros nos lo hemos tomado muchos a la ligera desde el centro y yo quiero agradecer a Jaime Arocha y a tantos y tantas voces, antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos. Este es apenas un brochazo de algunas ideas que han sembrado, como digo, desde hace 50 años. Ahí están los libros de Jaime, sus clases, sus lecciones magistrales, sus entrevistas y por supuesto sus columnas en El Espectador, que han sido una manera de persistir en una divulgación de lo que significan para nosotros las culturas afro, negras, palenqueras, raizales en Colombia. Gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Entré muy nervioso y me sentí en mi casa. A ti gracias. Si ustedes no se olviden de lo que nos contó hoy
el profesor Jaime Arocha. No se olviden de Anansi, ¿no? Ananse. Ananse. Ananse o No se olvida Anansi. que las arañitas pueden vencer a los tigres, a esas fieras que parecen inderrotables. Y acordémonos que juntos parecemos también unas hormiguitas que podemos trabajar por defender nuestras culturas, nuestros artes y nuestros saberes. No hemos ganado poco y los invito a ayudarnos como hormiguitas en este empeño de conversaciones pendientes y darnos algo de lo que ustedes tienen para que nosotros sigamos dando lo que tenemos al 311-494-5747. Eso es el NECI, y si quieren una llave o un breve, ese mismo número, y le agregan una arroba. Nos vemos la próxima conversación pendiente. Hay un dicho, una leyenda que aprendí cuando inicié mi tarea como ministro en este gobierno que termina. La leí en el Museo Muntu Bantu de Quibdó, que tiene Sergio Mosquera hace muchos años, y a quien le mando además un saludo. Ese letrerito decía: en lo pequeño se ve lo mucho. No nos olvidemos de esas lecciones que tienen esos pueblos africanos por darnos. Acuérdense que los más veloces tenemos que ir detrás de los que corren más lento, de los que caminan más lento, para llegar más lejos. Nos vemos.